Estamos en la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, en la experimental de Barrow, en la chacra experimental integrada de Barrow, en el partido de Tres Arroyos. Y lo que estamos mostrando acá es justamente un módulo de producción agroecológica en cultivos extensivos. Ya llevamos aproximadamente unos 7 años que hemos iniciado esta actividad y justamente se inició esta actividad por una situación, digamos, que veníamos trabajando en diferentes modelos productivos, pero en realidad fue una demanda desde el sector productivo que nos solicitaban o le pedían al INTA trabajar un sistema alternativo productivo que al sistema actual de producción, pero con una mirada, digamos, desde la producción extensiva, que es la que más ampliamente difundida está en esta región. Y el problema es muchas veces cómo inician la transición hacia un cambio de un tipo de agricultura con respecto a la otra. Este módulo agroecológico surgió de una experiencia en la zona, en un campo en Benito Juárez, que se llama La Aurora, y venía hace 20 años con esta experiencia de aplicación de la agroecología a sistemas extensivos. Y surgió la duda de la manera de cómo iniciar una transición agroecológica. Los productores veían como muy buena experiencia el campo La Aurora, pero no sabían cómo implementar ese modelo desde cero. Los cultivos que estamos haciendo en general coinciden con los que están haciendo hoy los productores, pero con diferentes, digamos, estrategias que nosotros aplicamos con el fin último de disminuir costos, disminuir el uso de insumos y mantener una mirada de mantener el sistema productivo, porque lo que hacemos es aplicar principios para mantener los suelos biológicamente activos o fortalecidos desde la mirada biológica. Entonces con eso logramos cultivos de trigo, cebada, sorgo, maíz, con disminución en el uso de agroquímicos, con disminución en los costos, y lo que tenemos en el módulo de Barrow es justamente la posibilidad de haberlo hecho en un medio lote productivo de unas 10 hectáreas y la posibilidad de compararlo con el sistema actual o de altos insumos o de producción industrial. Entonces podemos comparar diferentes aspectos. Este sistema que estamos evaluando es un sistema mixto, integrado, agrícola-ganadero, en donde los animales comparten el mismo lote con los cultivos en diferentes momentos de la rotación y donde justamente el rol del animal es muy importante con respecto a muchas cuestiones que hoy no tienen, digamos, un precio, pero sí tienen un valor que beneficia, digamos, a todo el sistema. Son ventajas que nosotros estamos viendo a estos sistemas productivos cuando se integran, digamos, en los mismos lotes. Empezamos con todo lo que es los principios básicos de la agroecología, básicamente aumentar la biodiversidad. Eso era fundamental porque lo único que veíamos nosotros son lotes uniformes, parejos. Entonces empezamos así. Ustedes, si ven la pantalla, desde la mitad de la pantalla a su derecha es el lote, cómo se maneja una agricultura actual. Y hacia la izquierda de ustedes es el módulo agroecológico. Entonces empezamos con una avena vicia después de un trigo, acá del otro se empezó a hacer una avena sola, digamos, ya acá nosotros metimos una leguminosa, después empezamos a hacer un sorgo intersembrado con soja, mientras del otro lado se hizo solamente una soja, de sembrar un trigo con trébol, y del otro lado solamente un trigo candial. Después del trigo, esta es la rotación, ¿no? Avena vicia, sorgo con soja, trigo candial con trébol rojo, avena vicia. Y de este lado se seguía haciendo una avena, soja, trigo, avena, digamos, mucho más sencillo la rotación. Ya en el 2014 volvimos a sembrar un sorgo sobre un rastrojo de vicia. Esto que parece que tuviera aplicado un glifosato en general es lo que quedó del pastoreo de la vicia y quedó así, y sobre eso sembramos sin ningún tipo de plaguicida. Es como para ir mostrando la rotación. Esto es lo que nosotros tenemos, cuando tenemos una avena vicia, pero cuando aumentamos la biodiversidad, tenemos alfalfa, tenemos trébol, tenemos vicia, tenemos avena. Digamos, todo esto lo utilizamos como crecimiento durante todo el invierno, con leguminosas, con gramíneas, con diferentes sistemas radicales, con inoculación de bacterias en cada una de las leguminosas, pero también en las gramíneas, metemos pseudomonas, micorrizas. O sea, aumentamos todo lo más posible la biodiversidad. Acá lo que pasó, que hubo un ataque de roya feroz en la zona y todas las avenas sembradas para pastoreo, para verdeos de invierno, se secaron todas en la zona.
Esta era la foto, digamos, de la misma época para el modelo agroecológico. Fíjense que la avena está sin ningún tipo de enfermedad. Bueno, cuando podemos hacemos siembra directa. Esto es una siembra directa de avena vicia sobre trigo sin herbicidas. Nunca usamos herbicida, ahora vamos a ver. Esto es siembra directa de sorgo sobre avena vicia pastoreada, sin herbicidas. Así queda después de un pastoreo de una avena vicia en el mes de principios de noviembre, digamos. También a veces usamos una labranza como para romper una pastura más vieja, digamos, y para poder sembrar. ¿Qué hacemos con las malezas? Al principio, que viene con una alta fertilidad actual de los suelos debido a los herbicidas, a los fertilizantes. Las malezas son un trigo con trébol. El trébol va ocupando el nicho después de la cosecha, que se ve así el trébol, y luego en abril se ve así, y si yo lo abro y saco una foto, estas son los tallos y las hojas del trébol. Fíjense qué maleza puede crecer ahí, es casi imposible. Esto es fundamental por el tema de malezas. Competencia, no sé si se alcanza a ver la foto, pero esto es un trébol, avena vicia, que era esto es una foto del módulo nuestro en Barrow, y fíjense acá hay una maleza, pero fíjense qué posibilidad va a tener porque ya casi está tapada por la competencia de la vicia. Acá hay otra, todo cubierta la planta, y le sacó ya toda la luz, la vicia con la avena. Entonces tiene muy escasa posibilidad de progresar esa maleza. Esta es una maleza muy complicada, que es una tutía, una espina colorada, y fíjense ya cómo está la vicia sobre la espina colorada, que es una planta bastante alta. Sin embargo, la vicia, por la forma de crecimiento que tiene, la cubre enseguida, se crece a través de la planta y la va cubriendo. Esta es otra forma de mantener a raya las malezas, es de sembrar este tipo de cultivos como el sorgo. El sorgo funciona excelentemente porque compite muy bien con las malezas. Todo eso se transforma en bosta y después se va incorporando al suelo. Después del pastoreo queda algo similar a esto, que muchos técnicos que trabajan en la parte de forraje o muchos profesionales dirán que es una ineficiencia del pastoreo tener toda esta cobertura, porque es forraje que se podría haber consumido y no se consumió, pero a nosotros nos viene excelentemente porque esto hace que no haya después emergencia de malezas, una cobertura tal que nos permite que no haya emergencia de malezas, y yo sobre ese rastrojo podría sembrar perfectamente un trigo con trébol sin utilizar ningún tipo de herbicida y sin ningún tipo de labranza. Con una máquina de siembra directa podría sembrar perfectamente ahí. Otra de las estrategias que usamos para controlar malezas es la competencia, digamos, con la vicia más el pastoreo animal. Hacemos foco en la diversidad. Esto es muy importante, estos corredores biológicos donde de algún modo se mantienen las poblaciones de huésped y de presas, digamos, alternativos para los animales, los insectos benéficos. Como bien se dijo recién, uno de los pilares fundamentales para que todo esto funcione, este módulo y todo lo que significa el planteo agroecológico, es la parte de la biodiversidad. Esto se refiere no solamente a la biodiversidad cultivada o implantada, que sin duda lo que se busca es justamente fomentarla, sino también implica todo lo que es la biodiversidad asociada o funcional, que es, por ejemplo, todo el estudio de los corredores biológicos, todo el estudio de la vegetación espontánea que surge dentro del lote, fuera de los lotes. Los corredores biológicos quizás a nivel más de paisaje también van implicados en todo este enfoque. Y asimismo todo lo que son los artrópodos o la fauna benéfica que nos va a estar ofreciendo los servicios ecosistémicos por ahí, los más directos, que es de control de plagas, control de malezas y enfermedades, pero también el ciclado de los nutrientes, la formación de la materia orgánica. Bueno, un poco lo que se hace es estudiar cómo a través del enfoque agroecológico se puede ir fomentando y mejorando por medio de la biodiversidad todos estos servicios que nosotros nos van a hacer que luego sea una producción sustentable a través del tiempo
y que pueda mantener y estabilizar el sistema y tratar de potenciarlo lo máximo posible. Es decir, a través del estudio y del conocimiento, que es como, por ejemplo, pueden ser cuáles son los mejores corredores biológicos, las mejores especies de refugio también para cuando quizás no haya alimento para los insectos benéficos, y bueno, un montón de interrogantes que van a ir surgiendo y que, bueno, cómo potenciar todo esto de la biodiversidad para trabajar junto con ella. Inició los primeros cultivos utilizando solo fertilizantes fosforados como adición en insumos. Nunca se utilizó urea o fertilizante nitrogenado. Esto era debido a que el lote inicialmente contaba con muy poca cantidad de fósforo soluble, entonces era necesario, para no tener déficit en los cultivos o en los primeros cultivos, tener fósforo disponible. Por lo tanto se adicionó en los primeros 4 cultivos fósforo mediante fosfato monoamónico. Luego eso se fue reemplazando con la adición del afrechillo de trigo a los animales como suplemento dietario. A su vez, en los primeros años se hizo una aplicación de un herbicida para ver si las malezas en esos primeros estadios eran realmente un problema, y lo que terminó resultando era que las producciones se igualaban tanto en la parte aplicada como en la no aplicada. Entonces, al poco tiempo, ya en el segundo cultivo dentro del módulo, ya no se realizaron más aplicaciones de herbicidas. Fungicidas nunca se tuvieron que utilizar y tampoco insecticidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de reemplazar insumos, lo que nosotros estamos haciendo es, en vez de utilizar urea, que es un insumo caro, estamos incorporando en nuestro sistema muchas leguminosas. ¿Cómo las incorporamos? Podemos hacer distintas rotaciones, y otra manera de reemplazar insumos es cómo logramos hacer un balance de fósforo en nuestro sistema. Lo que nosotros hemos hecho es reemplazar la utilización de fosfato de amónico por el afrechillo de trigo como suplemento de la producción animal, digamos, de la alimentación animal, y a través del bosteo de los animales se redistribuye el fósforo en el lote. Y también utilizamos muchas plantas como el sorgo, que son carbono 4, en los cuales produce mucha cantidad de biomasa aérea, y eso también se come con los animales y se transforma todo a bosta. Una idea, con este modelo que tenemos, nos permite ir comparando año a año, cultivo a cultivo, cuál es la producción, el rendimiento, ya sea en carne o en grano, de los dos modelos. Entonces, fíjense que siempre el modelo agroecológico muchas veces produce más carne. Este es un trigo para que se pueda comparar. Entonces podemos hacer un margen bruto, si quieren, año a año. Entonces, si yo veo cada uno, van a ver que al principio estaban bastante parecidos, pero a medida que fue pasando el tiempo, en el modelo actual, que es siempre el que está a la derecha de ustedes en el recuadro rojo, siempre empezó a crecer mucho el costo o a disminuir el costo del agroecológico. Yo puedo acumular los márgenes y los ingresos de cuánto hubiera ganado un productor que hubiera hecho agroecología y cuánto hubiera ganado un productor que hubiera hecho el modelo actual. Están bastante parecidos, pero la gran diferencia es que el modelo agroecológico tiene un costo de mucho menor que el modelo. Y esto es otro de los aspectos importantes, que esto lo presentamos en el Congreso de Agroecología, es el costo energético que tiene un modelo y otro. Por cada megajoule que utiliza como energía de insumo, me produce 3,5 megajoule de alimentos, ¿no? Una eficiencia de 3,5 a 1. El agroecológico está en 6. Por cada unidad de energía que yo utilizo, produzco 6. O sea, energéticamente también es más eficiente. Otra cuestión importante es esto: contenido de materia orgánica. Empezamos a ver que había productores interesados, y nos permitió, desde la parte de extensión de la chacra, empezar a vincularlos y empezar a iniciar transiciones en sus campos, hasta que después de 2 o 3 años logramos hoy en día formar un grupo Cambio Rural y formalizar ese grupo de 10 productores que ya venían
trabajando e iniciando una transición en sus campos, formalizarlos y bueno, empezar a junto con un técnico, un asesor a cargo de ese grupo, empezar a formar tanto a los productores como al propio asesor en este tipo de producción que no tiene recetas, entonces cada campo es una situación particular y los principios agroecológicos se aplican de diferente manera. La metodología Cambio Rural vendría a propiciar una herramienta fundamental para el manejo agroecológico, ya que este intercambio de experiencias y visitas rotativas a cada establecimiento permite ampliar un poco la mirada y ampliar la visión de que el mismo principio agroecológico se puede repetir en distintos campos de distinta manera, ¿no? Al día de hoy, en el área de influencia de la chacra de Barrow, ya hay un segundo grupo Cambio Rural en agroecología, así como también otros productores y grupos en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. En síntesis, estamos en contacto con más de 40 productores que han comenzado una transición agroecológica en sus campos, las cuales son responsables de unas 20.000 hectáreas, y en contacto permanente con más de 20 profesionales, como ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros zootecnistas y biólogos, los cuales muchos de ellos son productores y otros participan de las reuniones y visitas, fortaleciendo la construcción colectiva del conocimiento. Los productores generalmente inician de manera progresiva la transición, algunos de ellos en un lote productivo o a pequeños cambios en todo el establecimiento. La importancia de este proceso es que en cada estrategia aplicada se observe el principio agroecológico que se puso en juego y cada una de ellas sirva para fomentar el pensamiento sistémico.